Los hijos gemelos de Keya arrojaron un resplandor naranja enfermizo sobre la una vez cargada Plainsnow reducida a la agrietada tierra estéril en la ciudad capital de Sorin. El último de los Krell se apresuró hacia las enormes naves de evacuación que se alzaban contra el cielo de Eno. Sus grandes ojos multifacéticos reflejaban el miedo y la tristeza que impregnaban el aire. La líder suprema Vix Ana estaba de pie en la cubierta de mando de la nave insignia, el portador de estrellas, sus escamas iridiscentes brillaban con ansiedad. Observó cómo los últimos grupos de su gente abordaban las naves, cada uno llevando consigo solo lo que podían caber en un solo paquete. El último remanente de un mundo moribundo. Líder suprema, una voz chirrió detrás de ella. Ana de Vic se giró para ver a su jefe científico Seal acercándose. La antena del Krell más joven se movió nerviosamente. Los evacuados finales están a bordo, estamos listos para partir. Vix Ana asintió. Es muy bien, señale a la flota, es hora. Seal transmitió las órdenes. Vix Ana se permitió una última mirada al mundo que había sido el hogar de los Krell durante milenios. Las otrora grandes ciudades ahora eran cascarones vacíos que lentamente eran reclamados por la atmósfera tóxica que había forzado este éxodo. Una lágrima se formó en su ojo compuesto pero parpadeó para apartarla. No había tiempo para el sentimentalismo. Ahora los motores de las enormes naves rugieron a la vida ahogando el triste lamento de los millones de Krell a bordo. Lenta y pesadamente la flota de una docena de naves de la ciudad se elevó hacia los turbulentos cielos de Keya. Mientras rompían la atmósfera superior los últimos zarcillos de gas tóxico, se arremolinaban en su estela una última y venenosa despedida de su moribundo mundo natal. Una vez a salvo en órbita, Vix Ana se dirigió a su gente a través del sistema de comunicación de toda la nave. Su voz, generalmente melodiosa y relajante, ahora llevaba el peso del destino de su especie. Mi compañero Kel comenzó su antena cayendo ligeramente. Hoy marca el final de un capítulo en nuestra historia, pero también el comienzo de otro. Dejamos atrás el mundo que nos nutrió, nos formó y nos hizo quienes somos, pero llevamos con nosotros el espíritu de Keya, la sabiduría de nuestros antepasados y la esperanza para nuestro futuro. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asimilaran. La nave estaba extrañamente silenciosa, salvo por el zumbido de los motores. Nuestro viaje será largo y lleno de peligros. No sabemos qué nos espera en la vasta extensión del espacio, pero te prometo esto: encontraremos un nuevo hogar. Los Krell sobrevivirán, prosperaremos de nuevo. Cuando terminó su discurso, un murmullo colectivo de acuerdo recorrió la nave. No era júbilo, la herida de dejar su hogar era demasiado fresca para eso, pero era aceptación, era esperanza. Seal se acercó a Vix una vez más, esta vez con una pantalla holográfica de su ruta planificada. Líder supremo, hemos trazado un curso a través de la nebulosa celestial. Velo debería proporcionarnos cobertura y recursos para la primera etapa de nuestro viaje. Vix Ana estudió el mapa, sus ojos compuestos, absorbiendo cada detalle. Muy bien, Seal, ¿cuánto tiempo hasta que alcancemos el borde de la nebulosa? A nuestra velocidad actual, aproximadamente 3 ciclos solares. Seal respondió. Vix Ana asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Reunir el consejo. Necesitamos establecer protocolos para racionar la educación y mantener nuestra cultura herencia. Esta nave debe convertirse en algo más que una nave, debe ser nuestra civilización. A medida que la flota Krell se adentraba más en el espacio, dejando atrás la luz menguante de sus soles binarios, los verdaderos desafíos comenzaron. Las naves de la ciudad, mientras que las maravillas de la ingeniería Krell nunca estuvieron destinadas a viajes espaciales a largo plazo, los sistemas se tensaron bajo el uso constante, y los recursos, a pesar del racionamiento cuidadoso, comenzaron a disminuir más rápido de lo previsto. Los meses se convirtieron en años. La nebulosa celestial Velo, una vez una vista de Beus que había inspirado esperanza, ahora se sentía como una niebla que desgarraba, que ralentizaba su progreso. John Krell, nacido a bordo de las naves, creció sin conocer la sensación de tierra sólida bajo sus pies o el calor de la luz solar natural en sus escamas. Vix Ana se encontró pasando cada vez más tiempo en el arborium de la nave, una vasta cámara donde cultivaban plantas de Krell. Fue aquí, rodeada por los aromas y sonidos familiares del hogar, que luchó con el peso de sus decisiones. Líder supremo, una pequeña voz interrumpió su y se giró para ver a una joven Krell apenas saliendo de su etapa larval, mirándola con ojos muy abiertos y curiosos. Sí, pequeña, Vix Ana respondió con un tono más suave de lo que había sido en años. ¿Es cierto que las plantas de aquí son del viejo mundo? La de las historias. Vix Ana sintió una punzada en el corazón. Sí, niña, estas son de Keya, nuestro hogar ancestral. La antena de la joven Krell se movió de emoción. ¿Nuestro nuevo hogar tendrá plantas como estas? Espero que sí, dijo Ana Vix al darse cuenta de que no podía hacer promesas. No estaba segura de poder cumplir. El encuentro dejó a Ana Vix conmocionada. Se dio cuenta de que una generación entera de Krell estaba creciendo sin ninguna conexión con su hogar. Historias y simulaciones de World Beyond. La preservación de su cultura. Su propia identidad como especie estaba en juego esa noche. Convocó una reunión de emergencia del consejo. Necesitamos ajustar nuestro curso, anunció su tono. No admitimos discusión.
El velo celestial nos ha sostenido, pero también nos está atrapando. Debemos aventurarnos en el espacio abierto. Buscar nuevos sistemas estelares. Debemos encontrar un hogar. Antes de que nos perdiéramos, la Cámara del Consejo estalló en un debate acalorado. Algunos abogaron por la precaución por la seguridad de los conocidos. Otros apoyaron a Big Sun, reconociendo la lenta decadencia que había comenzado a establecerse entre su gente al final. La voluntad de Big Sun prevaleció. La flota Ra alteró el curso y salió de la nebulosa y se adentró en las profundidades desconocidas del espacio. Era un riesgo exponerse a cualquier peligro que acechara en la oscuridad cósmica, pero era un riesgo que tenían que tomar cuando los últimos jirones del velo celestial se desvanecieron detrás de ellos. La Ana de Vic estaba de pie en la plataforma de observación, su mirada fija en la extensión tachonada de estrellas ante ellos. En algún lugar estaba el futuro del agente Crow. Solo esperaba que lo encontraran antes de que fuera demasiado tarde. Poco sabía Bix Ana que el destino estaba a punto de intervenir de una manera que ninguno de los Krell podría haber imaginado, ya que en la vasta región supuestamente vacía del espacio en la que ahora ingresaban, otra civilización estaba a punto de cruzarse en su camino. Una especie conocida como la humanidad. Primer contacto. Las bocinas de alarma a bordo del Starbringer se hicieron añicos. El zumbido habitual de las operaciones de la nave sobresaltó a Bix Ana de su meditación. Corrió al centro de comando. Sus escamas iridiscentes brillaban bajo las luces rojas de emergencia que pulsaban. Exigió un informe cuando entró. Seal, ahora visiblemente envejecido por sus años de viaje, se volvió hacia ella con una mezcla de miedo y emoción en sus ojos compuestos. Líder supremo, hemos detectado una estructura artificial en el espacio cercano. No es de origen Krell. Bix Ana y Tenny se estremecieron en estado de shock después de años de espacio vacío. La perspectiva de encontrarse con otra carrera espacial era emocionante y aterradora. Muéstrame. Ordenó que una pantalla holográfica se encendiera y revelara una estructura masiva similar a una rueda que giraba lentamente en el vacío. A diferencia de los diseños orgánicos fluidos de la arquitectura Krell, esta construcción era toda de ángulos agudos y metal brillante. Estamos recibiendo una transmisión. Uno de los oficiales de comunicación anunció con voz temblorosa. Bix Ana se escabulló. Lo pasó por la pantalla holográfica. Se movió y de repente estaban cara a cara con una criatura alienígena. Tenía la piel pálida y sin pelo, ojos pequeños y una estructura nasal saliente. Cuando habló su boca se movió de maneras desconocidas. Nave desconocida, esta es la estación Frontier Epsilon, por favor identifíquese y exprese sus intenciones. Los traductores universales de los Krell lucharon por un momento antes de traducir el mensaje en su propio idioma. Bix miró a Seal, quien asintió alentadoramente. Saludos Frontier Station Epsilon. Bix Ana, comenzó su voz firme a pesar de sus corazones acelerados. Soy la líder suprema Bix Ana de los Krell. Somos refugiados que buscamos un nuevo hogar. Bienvenidos en paz y esperanza. Para el diálogo, hubo una larga pausa durante la cual Ana de Vic casi pudo sentir la tensión irradiando de su tripulación. Finalmente el extraterrestre habló de nuevo. Refugiados, esta es la capitana Elina Martínez de la Alianza Terrestre Unida. Le damos la bienvenida. Por favor mantenga su posición actual mientras consultamos con nuestros superiores. La transmisión se cortó dejando a los Krell en silencio aturdido. Alianza Terrestre Unida Seal, lo notó Burns, nos hemos encontrado con una especie llamada humanos. Pasaron horas mientras los Krell esperaban ansiosamente una respuesta. Bix Ana usó el tiempo para informar a su gente preparándolos para la posibilidad de un primer contacto con una raza alienígena. Ella enfatizó la importancia de la paz y la diplomacia, sabiendo que el destino de toda su especie podría depender de esta interacción. Finalmente la imagen del capitán Martínez reapareció en la pantalla. Holográfica líder supremo Bix Ana, hemos recibido autorización para invitar a una pequeña delegación a bordo de nuestra estación para más discusiones. Esperamos que este sea el comienzo de una relación pacífica y productiva entre nuestros pueblos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Bix Ana, junto con Seal y un pequeño grupo de asesores, abordaron un transbordador con destino a la estación Frontier Epsilon. Mientras se acercaban, la escala de la estructura se hizo evidente que empequeñecía incluso a sus naves de la ciudad, un testimonio de las capacidades tecnológicas de estos humanos. Atracando en la estación, la delegación Krell fue recibida por el capitán Martínez y un equipo de funcionarios humanos. A pesar de su apariencia alienígena, Bix Ana pudo leer la mezcla de curiosidad y aprensión en sus rostros, emociones que seguramente reflejaban su propia bienvenida a bordo de la Frontier Station Epsilon, dijo el capitán Martínez, intentando lo que Ana de Bix aprendería más tarde, que se llamaba una sonrisa. Tenemos mucho que discutir. Las negociaciones que siguieron fueron complejas y a menudo frustrantes. Los humanos, aunque no abiertamente hostiles, eran comprensiblemente cautelosos sobre permitir que una gran población de extraterrestres se estableciera en su territorio. Los Krell, desesperados por un hogar, pero no dispuestos a comprometer su autonomía, presionaron por concesiones. Los días se extendieron a semanas. Bix Ana encontró un aliado improbable en la doctora
Samira Patel, una xenobióloga que defendió la causa de los KR ante sus superiores, piense en los avances que podríamos hacer juntos. Padle argumentó durante una sesión particularmente acalorada: las capacidades de bioingeniería de los Krell superan con creces las nuestras. Una asociación podría revolucionar la medicina, la agricultura e incluso los viajes espaciales. Lenta y dolorosamente un acuerdo comenzó a tomar forma. Los humanos permitirían a los Krell establecerse en Novas, un planeta recientemente terraformado en los márgenes del espacio humano. A cambio, los Krell compartirían su conocimiento científico y se comprometerían a defender la colonia junto con las fuerzas humanas si fuera necesario. Cuando Vix-Ana puso su marca en el tratado final, sintió una compleja serie de emociones: alivio, sin duda su gente volvería a tener un hogar, pero también inquietud por los desafíos que les aguardaban. Un momento histórico, dijo la capitán Martín, extendiendo su mano en lo que Vix-Ana había aprendido que era un gesto humano de acuerdo. Vix-Ana agarró la mano ofrecida con su propio apéndice multiarticular. De hecho, puede que sea el primero de muchos. El viaje a Novas tomó varios meses más, pero para los Krell estuvo lleno de un renovado sentido de propósito. Analizaron la información proporcionada por los humanos, aprendiendo sobre su nuevo hogar y la especie con la que lo compartirían cuando ingresaron al sistema estelar de los novicios. La emoción se extendió por toda la flota. Los Krell de todas las edades llenaron las cubiertas de observación, ansiosos por su primer vistazo de su nuevo hogar. Novas apareció a la vista. Una joya azul verdosa colgando en el espacio. No era KR, nada nunca lo sería, pero lo era. Era hermosa por derecho propio. Prepárense para la entrada atmosférica. Vix-Ana ordenó con su voz cargada de emoción. Es hora de hacer historia. El descenso fue turbulento, pero cuando las nubes se abrieron, los Krell tuvieron su primera visión real de la superficie. Vastos océanos, bosques extensos y amplias llanuras se extendían debajo de ellos. En la distancia, las estructuras brillantes de la colonia humana reflejaban la luz del sol poniente. Cuando las naves aterrizaron en la zona de aterrizaje designada, una ovación se escuchó tanto de los Krell como de los humanos reunidos. Vix-Ana fue la primera en pisar el suelo de Novas. Su pie se hundió ligeramente en la tierra blanda. Se volvió hacia su gente, viendo esperanza y miedo en igual medida en sus caras. Mis compañeros Krell, dijo, su voz se transmitió a través de la multitud reunida, bienvenidos a nuestro nuevo hogar. El verdadero trabajo, Vix-Ana sabía, estaba comenzando a construir una nueva sociedad. Junto a las especies Leon estarían plagadas de desafíos, pero mientras observaba a los Krell y los humanos comenzando a interactuar con cautela, se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: optimismo. El éxodo había terminado, un nuevo capítulo en la historia de los Krell estaba a punto de comenzar. Integración y tensión. Habían pasado 5 años desde que los Krell pisaron por primera vez las nuevas. El paisaje del planeta se había transformado. Ahora está salpicado de una mezcla única de arquitectura humana y Krell. Imponentes estructuras bioorgánicas crecieron junto a los elegantes edificios humanos. Una representación visual de los intentos de coexistencia de las dos especies en la ciudad capital de Nueva Esperanza. Vix-Ana se paró frente a una multitud mixta de humanos en Krell. La ocasión era la inauguración de la primera instalación de investigación médica conjunta de especies. Un proyecto que había estado gestándose durante años. Hoy, Vix-Ana comenzó a traducir sus chirridos y chasquidos en un suave habla humana. Celebramos no solo la inauguración de un edificio, sino la fusión de nuestras mayores fortalezas, el ingenio humano y la bioingeniería Krell, trabajando en armonía para ampliar los límites de la ciencia médica. Mientras hablaba, Vix-Ana vio al Dr. Samira Pam Makra. La científica humana se había convertido en una amiga cercana y ally a lo largo de los años, trabajando incansablemente para cerrar la brecha entre sus especies. Samira ofreció un asentimiento alentador, su cabello canoso capturando la luz del hijo del novicio, pero incluso cuando Ana de Vix ensalzó las virtudes de la cooperación, no pudo ignorar la corriente subyacente de tensión que había estado creciendo en los últimos meses. No todos en Nova compartieron su visión de un futuro armonioso. Después de la ceremonia, Vix-Ana y Samira caminaron por las calles de New Hope, su extraña pareja atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. La instalación de investigación es un gran paso adelante. Samira dijo que su emoción era evidente, pero Vix-Ana, tenemos que abordar el creciente descontento, las protestas son cada vez más grandes y más volátiles. La antena de Vix-Ana se inclinó ligeramente. Sé que el movimiento más puro entre mi gente está ganando terreno, temen que estemos perdiendo nuestra identidad, nuestra conexión con Keya. No son solo los Krell, agregó Samira sombríamente, los grupos humanos extremistas están difundiendo propaganda sobre la invasión alienígena y la corrupción cultural, están pidiendo la segregación, incluso la deportación. Su conversación fue interrumpido por una conmoción. Adelante, un grupo de humanos y Krell estaban enfrascados en una acalorada discusión. Sus voces se elevaban por encima del bullicio habitual de la calle. Regresa a tu propio planeta, bicho. Un hombre humano gritó con la cara roja de ira. Este es nuestro planeta ahora. Piel suave, replicó una joven Krell, sus escamas enrojecidas por la agitación. Ana de Vix se movió rápidamente para
Intervenir su imponente presencia hizo que la multitud se callara lo suficiente. Ella ordenó: esto no es quienes somos, no quienes deberíamos ser. El grupo se dispersó, pero el incidente dejó un sabor en la boca de Anna de Vix. Se estaba volviendo claro que a pesar de sus mejores esfuerzos, los miedos y prejuicios profundamente arraigados amenazaban con destrozar sus incipientes hijos de la sociedad. En las semanas siguientes, Anna de Vix y el gobierno colonial humano trabajaron incansablemente para abordar el creciente malestar. Implementaron nuevos programas educativos para fomentar el entendimiento entre especies, crearon eventos culturales conjuntos y aumentaron la financiación para proyectos colaborativos, pero por cada paso adelante parecía que daban dos pasos atrás. Una ceremonia religiosa cruel fue interrumpida por manifestantes humanos. Negocios propiedad de humanos denunciaron el vandalismo de los jóvenes Krill, hizo que la atmósfera en New Hope se volviera cada vez más tensa. La situación llegó a un punto crítico durante el Festival de la Unidad anual destinado a celebrar la exitosa integración de sus dos especies. Mientras Vix Anna se preparaba para dar su discurso, una serie de explosiones sacudieron la plaza. El caos estalló cuando los humanos y los Krell huyeron en pánico a través del humo y la confusión. Vix Anna vio a un grupo de figuras enmascaradas, tanto humanas como sanas, trabajando juntas para causar más destrucción. Algunos extremistas ayudaron a Vix Anna a ponerse de pie. Están coordinando sus ataques. Las secuelas del ataque del Festival de la Unidad fueron devastadoras. Decenas de personas resultaron heridas y la frágil confianza entre humanos y Krell se hizo añicos en una sesión de emergencia del gobierno colonial. Ese clamaba por una acción drástica. Necesitamos implementar una segregación estricta, argumentó el consejero Henrik Larsson, su voz cargada de miedo y enojo por la seguridad de nuestros dos pueblos. Seal, ahora sirviendo como representante de KR en el consejo, parloteó en desacuerdo: el aislamiento solo generará más miedo y malentendidos. Debemos permanecer unidos contra estos extremistas. El debate duró horas con Vix Anna, luchando por mantener el orden y la razón. Al final se llegó a un compromiso: se implementarían mayores medidas de seguridad, pero las políticas de integración permanecerían en su lugar. Cuando Vix Anna salió de las cámaras del consejo exhausta y desanimada, encontró a Samira esperándola. No ha terminado. Samira dijo firmemente: hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Vix Anna asintió, sacando fuerza de la determinación de su amiga: tienes razón, pero debemos hacer más que simplemente mantener el status quo. Necesitamos unir activamente a nuestra gente en los próximos meses. Vix Anna y Samira encabezaron una serie de iniciativas destinadas a fomentar conexiones genuinas entre humanos y KR, establecieron centros comunitarios de especies mixtas, crearon programas de intercambio para estudiantes y lanzaron una campaña mostrando asociaciones exitosas entre las dos razas. Lentamente, tentativamente, la situación comenzó a mejorar. Los grupos extremistas, aunque no fueron eliminados, se encontraron cada vez más marginados a medida que más y más ciudadanos de Novas abrazaron la idea de una sociedad verdaderamente integrada. Una noche, mientras Anna de Vix observaba las lunas gemelas de Novas elevarse sobre la ciudad, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado y lo lejos que todavía tenían que ir. El camino hacia la verdadera armonía sería largo y difícil, pero estaba más convencida que nunca de que valía la pena luchar, por lo que no sabía que un desafío aún mayor se avecinaba en el horizonte, uno que pondría a prueba los lazos entre humanos y como nunca antes, y determinaría el destino de su hogar compartido. Mientras las lunas subían más alto en el cielo, proyectando su luz sobre la ciudad dormida, una débil señal desconocida pulsó en el borde mismo de la red de detección de novicios. Venía algo que cambiaría todo el enjambre. Se acerca la alerta de emergencia. Sacudió a Anna de su cámara de meditación. Se apresuró al centro de comando con el corazón acelerado. La habitación era un torbellino de actividad, con operadores humanos y KR trabajando frenéticamente en sus estaciones. Reportan. Vix Anna exigió, su voz normalmente melodiosa aguda, con preocupación: coronel Sarah Chen. El militar humano Len se giró para mirarla. El rostro del coronel estaba sombrío. Líder supremo, nuestros sensores de largo alcance han detectado un grupo masivo de objetos acercándose a Novas. No responden a las señales y se mueven a velocidades que nunca antes habíamos encontrado. Seal ahora sirve como el consejero jefe de Anna de Vix. Parloteó nerviosamente: podría ser la flota de la Tierra, o tal vez otro Krell que escapó de Kella. El coronel Chen negó con la cabeza negativamente: las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. Lo que sea que venga es completamente extraño para nuestras dos especies. Vix, la antena de Anna, se movió mientras procesaba esta información. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a las Novas a su velocidad actual? Aproximadamente 3 semanas. Chen respondió: las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Vix Anna convocó una sesión de emergencia del gobierno colonial donde estallaron acalorados debates sobre cómo responder a esta amenaza potencial. Deberíamos atacar primero, argumentó un consejero humano. Mostrar a estos extraterrestres no se debía tomar a la ligera. La precaución, contrarrestó Seal. No sabemos nada sobre sus capacidades o intenciones. Un ataque prematuro podría ser desastroso. Al final se
Decidió poner a la colonia en alerta máxima mientras se intentaba establecer comunicación con la fuerza que se acercaba. Mientras tanto, los científicos humanos y K trabajarían las 24 horas del día para analizar los datos entrantes y preparar estrategias defensivas. A medida que pasaban los días, la tensión en Nueva Esperanza alcanzó un punto álgido. La inminente llegada de una fuerza alienígena desconocida había hecho lo que años de esfuerzos de integración no pudieron hacer: humanos unidos y en un propósito común. Los viejos agravios se dejaron de lado mientras ambas especies trabajaban incansablemente para prepararse para lo que fuera que viniera. 2 semanas después, la crisis. La doctora Samira Patel irrumpió en la oficina de Bix Anna con los ojos muy abiertos por la emoción y el miedo. Bix Anna, hemos hecho un gran avance en el análisis de las señales alienígenas. Tienes que ver esto en el laboratorio principal. Samira sacó una pantalla holográfica. Hemos logrado decodificar algunas de sus transmisiones. No son una sola entidad, sino un colectivo de algún tipo. Los llamamos el enjambre. La pantalla mostró una masa de criaturas insectoides que recordaban vagamente a las hormigas de la Tierra o a los habitantes de la colmena Cris, pero a escala de masaje. Cada individuo parecía ser parte de un agujero mayor unido por algún vínculo psíquico invisible. No solo están de paso, Samira continuó con su voz sombría, por lo que podemos decir consumen planetas enteros, despojándolos de recursos para alimentar su expansión sin fin. Bix Anna sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Nos han detectado? Samura asintió solemnemente. Creemos que sí, todo indica que Novas es su objetivo previsto. La noticia se difundió rápidamente y el pánico comenzó a instalarse entre la población. Bix Anna y los líderes humanos trabajaron incansablemente para mantener el orden, pero el miedo era una fuerza poderosa en un movimiento audaz. Bix Anna pidió un discurso público en Nuevas Esperanzas Central Plaza mientras miraba hacia el mar de caras humanos, y Krell por igual sintió el peso de sus futuros combinado sobre sus hombros. Ciudadanos de Novas, comenzó su traductor transmitiendo la gravedad en su voz, nos enfrentamos a una amenaza como ninguna que hayamos encontrado antes. El enjambre se acerca con la intención de destruir todo lo que hemos construido juntos. Un murmullo de miedo recorrió la multitud, pero tenemos algo que el enjambre no tiene. Bix Anna continuó su voz elevándose: tenemos unidad, humanos y Krell, dos especies que hemos aprendido a trabajar juntos para combinar nuestras fortalezas y superar nuestras diferencias. Este es nuestro hogar, y lo defenderemos juntos. Una ovación surgió de la multitud reunida, un rugido de desafío que resonó por la ciudad. Los días siguientes vieron una ráfaga de activismo. Los tácticos militares humanos trabajaron junto con los estrategas K para formular un plan de defensa. Los ingenieros de ambas especies colaboraron en la actualización de los escudos planetarios y los sistemas de armas de los novatos. Bix Anna se encontró trabajando estrechamente con el coronel Chen y el doctor. Los tres formaron un improbable pero efectivo trío de liderazgo, cada uno aportando sus perspectivas y fortalezas únicas a la mesa. Si podemos interrumpir su vínculo psíquico, se teorizó durante una sesión de estrategia nocturna que podríamos ser capaces de desorganizar a toda su fuerza. El coronel Chen asintió pensativamente: y si combinamos eso con un pulso electromagnético enfocado, potencialmente podríamos incapacitar a una parte significativa de su flota. Bix Anna terminó su antena temblando de emoción a medida que se acercaba el día de la llegada del enjambre. Una sensación de determinación sombría se instaló en Nova. Los civiles fueron trasladados a un refugio subterráneo mientras una fuerza de defensa de Crow humana conjunta se preparaba para la batalla en órbita alrededor de Nova. Una flota de Poch se reunió. Acorazados humanos elegantes volando junto a las curvas orgánicas de las naves de rastreo. No era mucho en comparación con los números del enjambre, pero era todo lo que tenían. Bix Anna se paró en el puente de la nave insignia rebautizada Unity para esta misión a su lado. El coronel Chen miró fijamente la pantalla táctica. El doctor Patel trabajó febrilmente en una consola finalizando los cálculos para su pulso disruptivo. Contacto. Un operador del sensor gritó múltiples señales cayendo de un viaje más rápido que la luz. La pantalla de vista se iluminó con una vista aterradora. Miles y miles de naves alienígenas, cada una erizada de armamento orgánico, llenaron el espacio alrededor de las Novas. En su centro, una enorme nave alta Holstead con energía malévola. Bix en sus corazones se aceleraron, pero su voz era firme mientras daba la orden. Todas las naves se estacionan en batalla para Novas. Mientras la primera ola del enjambre avanzaba, las naves humanas y se mueven como una sola para encontrarse con ellos. La batalla por la supervivencia había comenzado, y el destino de dos especies estaba en juego. La batalla por Nueva Esperanza. El vacío del espacio estalló en un espectáculo deslumbrante y aterrador, mientras la flota combinada humana-vaca se enfrentaba a la energía del enjambre ser lanzada desde las naves defensoras. Mientras el enjambre contraatacaba con descargas de proyectiles orgánicos que corroían todo lo que tocaban en el puente de la unidad. Anna observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de orgullo y horror. Orgullo al ver a humanos y Krell trabajando en perfecta sincronización, y horror ante la abrumadora cantidad de enjambre. Su línea del frente está avanzando a través del sector 7. El coronel Chen llamó a sus dedos bailando a través de la pantalla táctica. Enrutando escuadrones para reforzar. La voz del Dr. Pell atravesó el caos.
El Disruptor está cargado al 80%, necesitamos acercarnos a la nave alta para obtener el máximo efecto. Ana tomó una decisión en una fracción de segundo. El timón nos lleva con todo el poder para avanzar. Escudos. La unidad se hundió más profundamente en The Fry. Las naves más pequeñas proporcionaban cobertura mientras se dirigían hacia él. Corazón palpitante de la flota del enjambre. Impacta la nave, pero siguieron adelante dentro del alcance. Patel gritó, iniciando el pulso Disruptor. Ahora, una ola de energía invisible brotó de la unidad y arrasó con las fuerzas del enjambre. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, el caos estalló. Las naves del enjambre comenzaron a moverse, chocando erráticamente entre sí o disparando salvajemente al espacio. La longitud psíquica que los unía había sido cortada temporalmente, dejándolos confundidos y desorientados. Todas las naves concentran el fuego en la colmena Vix. Ana ordenó a la flota combinada desatada todo lo que tenían en la enorme nave alta. Su agujero orgánico se dobló y se quemó bajo el asalto, pero no fue suficiente cuando los efectos del pulso Disruptor comenzaron a desvanecerse. El enjambre se reagrupó con acento agudo, sus números aún abrumadores. Luchamos algún tiempo, dijo Chen sombríamente, pero se están readaptando. Los próximos no serán tan efectivos. Vix, la mente de Ana se aceleró. Necesitaban algo más, algo inesperado. Su mirada cayó sobre el planeta de abajo, y se formó una idea desesperada, peligrosa, pero posiblemente su única oportunidad. Dr. Patel, dijo su voz tensa con urgencia, podríamos modificar los escudos planetarios del novato para emitir una versión masiva del pulso Disruptor. Los ojos de Patel se abrieron. Teóricamente sí, pero la energía requerida sobrecargaría toda la red. Estaríamos indefensos y freiría cada pieza de tecnología en la superficie, agregó Chen. Retrocederíamos décadas. Vix. Ana asintió solemnemente, pero tendríamos un futuro que reconstruir para que sucediera. Mientras Paddle y su equipo trabajaban febrilmente para reconfigurar los escudos planetarios, la batalla en el espacio se volvió más desesperada. El enjambre, recuperándose del impacto inicial, presionó su ADB Vantagena tras nave. Tanto humanos como Krell cayeron ante su implacable asalto a la superficie de las novas. Evacuaciones frenéticas estaban en marcha. La gente fluía hacia antiguos refugios biológicos. Krell, estructuras que podrían soportar la tormenta electromagnética que se avecinaba. Modificación completa. La voz de Potol crepitó sobre el cons, pero el honor de Vic. Alguien necesita quedarse atrás para activarlo manualmente. La oleada será letal. Un pesado silencio cayó sobre el puente. Ana de Vix enderezó su decisión tomada. Lo haré. No. Chen y Paddle protestaron simultáneamente. Nuestra gente necesita un líder para reconstruir. Ana de Vix dijo suavemente, debo ser yo. Antes de que alguien pudiera discutir más, la nave se sacudió violentamente. Toda la brecha en las secciones 3 a 7. Un oficial gritó, vayan a las cápsulas de escape. Ana de Vix ordenó, me encargaré de esto. Mientras la tripulación del puente evacuaba a regañadientes Vix, Ana se dirigió a la cámara de teletransportación con una última mirada al caos de la batalla visible a través de las ventanas gráficas que transmitió a la superficie. Las calles de Nueva Esperanza estaban inquietantemente vacías mientras Vixanor corría hacia la instalación de energía central. En el cielo arriba, destellos de luz marcaban la desesperada última resistencia de la flota combinada. Llegando a la instalación, Vix. Ana interactuó con el control principal P-canal. Sus dedos volaron sobre los controles ingresando la secuencia final. Mientras trabajaba, abrió un canal a todas las frecuencias. Personas de Novas, humanos y Krell por igual, comenzó su voz firme. A pesar de las circunstancias, lo que construimos aquí fue más que una colonia, fue un sueño de dos especies viviendo y prosperando juntas. Hoy luchamos no solo por nuestras vidas, sino por ese sueño. Hizo una pausa mirando cómo los niveles de energía final subían a niveles críticos. El camino por delante será difícil, pero tengo fe en ti. En Estados Unidos, reconstruir Gri, siempre recuerda que somos más fuertes juntos. Con esas palabras finales, Vix. Ana activó el pulso. Una luz cegadora envolvió el planeta irradiando hacia el espacio. Las naves del enjambre más cercanas a Novas se oscurecieron instantáneamente, flotando sin vida. La enorme nave colmena se puso roja como si sintiera dolor. Su red psíquica se hizo añicos en órbita. Las naves humanas y de vacas restantes aprovecharon el momento, concentrando todo el fuego en la ahora vulnerable colmena. Bajo este asalto final, la enorme estructura comenzó a romperse cuando la luz se desvaneció y el pulso de energía se disipó. Un silencio inquietante cayó sobre Novas. Lentamente, con cautela, la gente emergió de sus refugios para encontrar un mundo cambiado. Cada pieza de tecnología Advan fue frita, desde el comunicador más simple hasta el sistema informático más complejo, pero estaban vivos y en el cielo sobre los restos destrozados del enjambre flotaban inofensivamente. Su amenaza terminó en las semanas y meses que siguieron. La gente de Novas comenzó el largo proceso de reconstrucción. Fue una tarea abrumadora, pero una que enfrentaron con determinación y unidad. Un año después de la batalla, se inauguró una estatua en el centro de Nueva Esperanza. Mostraba a Ana de Vic de pie, alta y orgullosa, con un niño humano de un lado y un niño K del otro. La placa Reed en memoria de la líder suprema Vix. Ana y todos los que dieron sus vidas para defender nuestro hogar. Podemos honrar su sacrificio construyendo el futuro que soñaron juntos. Mientras el sol se ponía en esta nueva novicia,
Una anciana asesina se volvió hacia su contraparte humana. Hemos perdido mucho. Ella parloteó suavemente, la humana asintió y luego sonrió. Pero hemos ganado algo más grande, realmente nos hemos convertido en un solo pueblo y así sucesivamente. Un mundo que alguna vez fue distante, el legado entrelazado de la humanidad y la C continuó como un faro de esperanza en un universo vasto y a veces hostil.